Capítulo 33. Vol 2. La comida en la lucha después de que Datri me pagara y de pasar un tiempo buscando un empleo más remunerado con Cass, recibí un mensaje de su pidiéndome que regresara a Ankarran lo antes posible. El mensaje no daba ningún detalle, solo que me presentara. Así que, naturalmente, me llevó un tiempo llegar allí. Mientras Cass y yo buscábamos algo de dinero, nos encontramos con unos guardabosques, que me dieron una llave de una casa segura. Me tomé el tiempo de saquearla en busca de algo útil y luego me dirigí a Ankarran. Sin duda, había obtenido algo que valía la pena. Me separé de Cass en el vestíbulo, la dejé descansar y le pedí que enviara a Boone de vuelta a mi lado. Me encontré con Sue, quien a su vez me indicó que volviera al teniente Boyd. Parecía que finalmente habían decidido dejarme darle una oportunidad al legionario que habían capturado. Lo habían estado interrogando durante algún tiempo, pero no habían llegado a ninguna parte con él. Al parecer, la RNC desaprobaba que se les obligara a obtener información a sus enemigos. Lo cual podía entender, aunque considerando quién era su enemigo, todavía lo encontraba un poco molesto. ¿Crees que puedes hacerlo?, preguntó Boyd. Depende. ¿Hasta dónde se me permite llegar? Bueno, preferiríamos que siguiera con vida. Pero si tienes que sacarle un diente, te lo permitiremos. Tentador, pero no creo que lo necesite. Tengo otra cosa en mente. ¿Y eso sería? Un secreto, dije asintiendo. Está bien, te presentaré, dijo Boyd, girándose para entrar en la celda. Por cierto, me gusta la armadura, creo que te queda bien. Boyd entró en la celda y miré mi armadura. Era del tipo que usaban los veteranos de los Rangers. Un abrigo largo, específicamente un guardapolvo, sobre un chaleco antibalas, jeans y botas de vaquero. También había cambiado mi casco de motocicleta por un conjunto de máscara de gas y casco que venía junto con la armadura cuando la encontré. No estaba en las mejores condiciones cuando la encontré, pero tenía suficientes prendas similares a mano para hacer las reparaciones necesarias. Todo dicho y hecho, me gustó. Volví a mirar hacia la ventana de observación de la celda de detención. Justo en el lado opuesto de lo que supuse que era una ventana de un solo sentido, había un legionario atado a una silla. Iba vestido con la armadura de los centuriones de César. La había visto suficientes veces de parte de los asesinos de César que intentaban matarme. Placas de chatarra y armadura unidas con las faldas negras estándar de la legión y acolchadas con tela roja. Sin embargo, Silus no llevaba casco, y dejaba que largos mechones de pelo oscuro le cayeran sobre la cabeza. Boyd estaba ahora a unos cuantos pies de él, hablando en un tono uniforme. ¿Cuánto tiempo sin verte, Silus? Teniente, respondió Silus con voz profunda y firme. Estaba pensando en usted. ¿De verdad?, preguntó Boyd, sonando aburrido y desinteresado. Lo estaba. Estaba pensando en ese lindo cuello tuyo. Qué dulce. Silus se inclinó hacia adelante en la silla con aire conspirador. Estaba pensando en cómo se vería con un collar de esclavo de la legión. Voy a pasar. Silus se reclinó en la silla, y pude ver los más leves rastros de una sonrisa de suficiencia, incluso desde la ventana. ¿Sabe qué es lo que me encanta de nuestros collares de esclavo, teniente? Si te encantan, quizá deberías probarte uno, respondió Boyd con tono sardónico. Me encanta lo bien que quedan, continuó Silus, sin perder el ritmo. Entreno a mis hombres para asegurarme de que la carne de los esclavos sobresalga un poco en la parte superior e inferior. ¿Sabes por qué? ¿Es la última moda en los círculos de la moda?, preguntó Boyd, frío y distante ante las amenazas de Silus. No exactamente. Si se lo colocas bien, su cuerpo nunca se acostumbra a la sensación de llevarlo. Silus se inclinó hacia adelante en su silla de nuevo, levantándose un poco, pero sin perder nunca el tono uniforme. Interviene lo suficiente cuando tragan o giran la cabeza para recordarles a quién pertenecen. La voz de Silus se volvió un poco más tensa, amenazante. Y es ese recordatorio constante lo que los mantiene dóciles. Pasó un momento de silencio mientras Silus y Boyd se miraban fijamente. Desde mi posición era difícil interpretar a alguien, pero el subtexto era bastante evidente. En ese caso, quizás sea mejor que guardes el collar que me ibas a dar, dijo Boyd al fin, sonando un poco molesto, posiblemente enojado. ¿Oh?, preguntó Silus divertido. ¿Para quién? Para un amigo mío que estás a punto de conocer, respondió Boyd. Mi amigo no es muy dócil. ¿Y quién es ese amigo tuyo? ¿Conoces todas esas reglas que instituyó la RNC para proteger a los prisioneros de guerra enemigos? Por supuesto.
Boyd se inclinó hacia la legionaria atada de manera conspirativa. Prácticamente podía escuchar la sonrisa en su voz. Mi amiga no. Luego se enderezó y comenzó a caminar hacia la puerta, antes de mirar por encima del hombro, como si se le ocurriera algo en el último momento. Ah, ¿y Silus? Si te resistes, personalmente te volaré los sesos. Boyd luego salió de la habitación, dejando la puerta sin llave detrás de ella. Me volví para mirarla mientras ella se paraba frente a la ventana en mi lugar. «Es todo tuyo», dijo Boyd sonriendo. «Solo necesito que me entregues tus armas antes de entrar». Empecé a guardar mis armas en un armario cercano. «Los escuché a ustedes dos claramente desde aquí, ¿puede oírnos ahora?» «No, tenemos algunos micrófonos instalados en la habitación para poder escuchar lo que ocurre dentro, pero la hemos insonorizado para que no pueda escuchar lo que ocurre fuera». «¿Por qué?» «Todo irá mejor si puedo mantenerte al tanto de lo que tengo planeado». «¿Tienes algún límite sobre lo que puedo hacer?» «Siempre y cuando no lo mates». «Obviamente». «Nada que desfigure, lo último que necesito es que los altos mandos más allá de Su se levanten en armas». «Está bien, entonces hazme un favor, ve a buscarte una taza de café». Boyd me miró confundido. «¿En serio?» «Será más fácil si piensa que no vendrás a detenerme». Boyd me miró perturbado. «¿Café, Boyd?», dije, finalmente desarmado. «Esto no debería llevar mucho tiempo». Boyd me miró de nuevo, más escrutadora, antes de asentir y marcharse hacia el comedor. Si conociera a Farber, que es lo que era, probablemente le daría la lata durante 1 minuto o 2 por cómo su cocina se está cayendo a pedazos. El trayecto de ida y vuelta probablemente le llevaría el doble de tiempo. Y suponiendo que no hubiera ya una tetera nueva preparada, otro minuto como mínimo para eso. Así pues, 5 minutos para quebrar la determinación de un legionario endurecido y dejar a Boyd pareciendo un ángel de misericordia. Probablemente podría hacer eso. Sin más dilación, abrí la puerta de la celda y entré. Lo que finalmente me permitió ver mejor a Silus. Su rostro era delgado, con una mandíbula marcada y un mentón pronunciado. Su nariz era grande y un poco redondeada, su boca pequeña pero llena. Sus ojos eran de un verde profundo, con una mirada salvaje. Lo suficientemente salvaje como para que uno de ellos se desviara un poco, de todos modos. Sus orejas eran grandes y planas, pegadas a su cabeza. Si no fuera por el hecho de que era legionario, me habría imaginado a alguien como él como el héroe de alguna novela del viejo mundo. No convencionalmente guapo, pero un poco rudo. Por supuesto, era legionario, lo que significaba que realmente no me importaba mucho. Me acerqué al hombre atado y lo miré a los ojos. No es que pudiera notarlo a través de mi máscara de gas, pero es una cuestión psicológica. Si miras a cualquier criatura viviente durante un tiempo prolongado, comienzan a sentirse amenazadas. Silus me miró con enojo. «¿Qué gusanito más feo eres?», dijo con desdén. «¿De qué montón de excrementos te sacó el teniente, gusanito?». No dije nada como respuesta. Me quedé allí, mirándolo fijamente. «¿Y bien, gusano?», volvió a preguntar Silus. No dije nada. Me quedé allí. «HMPH, ¿quieres intimidarme, no?», dijo Silus, entendiendo que tu silencio solo sirve para ilustrar lo inútil que eres. Sonreí, aunque él no podía verlo. Supuse que lo entendería. No parecía el tipo de persona que se derrumba ante un poco de presión. Pero eso solo significaba que podía seguir aplicándolo. Me acerqué lo suficiente para que estuviera prácticamente en su oído. Recientemente, había tenido que repasar una lengua muerta, me pareció apropiado aplicarlo aquí. En alguien que podría apreciarlo. Con Tritum Ferrum Toyetur le susurré. Lo vi quedarse quieto mientras yo retrocedía hacia donde había estado. La mueca de desprecio que había mostrado había desaparecido, reemplazada por una mirada de confusión y cautela. «¿Quién eres tú?», preguntó Silus, con la voz tan tranquila como cuando me había estado insultando. Alguien que no esté familiarizado con el código de conducta de la NCR sobre cómo, digamos, manejar adecuadamente a los prisioneros de guerra. Aún así, estás vestido como un miembro de sus soldados de élite. ¿Quién eres? Me quedé en silencio otra vez, inclinando la cabeza en señal de pensamiento mientras lo miraba. Soy un agente de César, mentí. Estoy aquí para asegurar tu muerte. No, dijo Silus después de un momento. No eres nada, un mercenario contratado por la RNC para, lancé un puñetazo rápido y lo golpeé con fuerza en la nariz. Silus dejó escapar un gruñido de dolor y se tambaleó por un momento. Timeo Dana o Serdona Ferentes, dije con calma.
La RNC lucha por mantener sus fronteras, viendo a su gente caer como moscas ante nuestra legión, ¿y tú crees que rechazan la ayuda? Mientes. Gruñó Silus, centrándose. Muerto, no le sirvo a César. Sus secretos permanecerán a salvo conmigo. No. Ellos permanecen a salvo con los muertos. Silus terminó de centrarse y me miró de nuevo. Una mirada de sorpresa se apoderó de él. Me había movido para estar sobre él después de golpearlo. Lo agarré por las orejas y le sostuve la cabeza en su lugar. Intentó resistirse y yo retorcí los colgajos de piel y cartílago. No hizo falta mucho, solo lo suficiente para evitar que se moviera. Nuestro Señor dio una sola orden en caso de fracaso, Silus. La muerte, dije con voz tranquila y mortal. Ni siquiera eso podrías lograrlo. Hice lo que él hubiera querido, insistió Silus, claramente armándose de valor. César, solté una de las orejas de Silus, me tambaleé hacia atrás y puse todo mi peso en otro puñetazo en su cabeza. Se soltó de mi agarre y la silla se balanceó hacia atrás, pero volvió a enderezarse. César exigió tu lealtad, dije. Soy el centurión, gruñó Silus. Tiene mi lealtad, ¿dónde está la suya? Colocado en la creencia de que abandonarás el campo de batalla victorioso o muerto. Silus me miró y pude ver leves rastros de miedo en sus ojos. Lo estaba asustando. Bien. Pero estaba en un camino que necesitaba seguir. Teniente, teniente. Llamó Silus. Dejé que el silencio perdurara. Ella no va a volver, le dije. Al menos, no lo suficientemente pronto para salvarte. Agarré a Silus por el hombro para hacer palanca y le di un fuerte puñetazo en el estómago. El aire le dejó con una tos ronca y perruna. No tienes que hacer esto, jadeó. Sí, pero yo sí. Porque sigo siendo leal a la voluntad de César. Tú no puedes decir lo mismo. ¿Lealtad, lealtad? Silus jadeó, lanzándome una mirada de ira. He tendido emboscadas a innumerables soldados de la RNC con poco más que una palabra. He asesinado oficiales con un susurro por César. Equipos enteros, desaparecidos antes de siquiera ver el campo de batalla. Y tú cuestionas mi lealtad. Silus se abalanzó hacia adelante en un ataque, tratando de abalanzarse sobre mí. La ira, una respuesta de autoconservación a la amenaza de muerte. Incluso cuando César pierde días dándonos órdenes, quejándose de dolores de cabeza y ejecutando a cualquiera que cuestione su salud deteriorada. Tú me cuestionas. Pagar dinero sucio Caesaris voluntate absoluta. La tuya nunca ha sido una posición para cuestionar, Silus. Solo obedece. Él guarda tecnología del viejo mundo en su tienda, mientras nosotros sufrimos heridas cubiertas de barro, siseó Silus. ¿Qué lealtad tiene él que cree que está por encima de sus propias leyes? Mira, dije. Todas las razones que necesito para eliminarte. Silus se quedó en silencio y me miró con rabia. Pero yo podía ver lo que se escondía detrás de ello. El miedo. Estaba indefenso y lo sabía. Es una lástima, dije, encogiendo los hombros. Si se hubiera comprobado que eras realmente leal, me habrían permitido hacerlo rápido. Flexioné los dedos de mi mano libre y el chasquido de mis nudillos hizo que Silus se estremeciera. Ánimo, Silus, entoné. Obedeceré a nuestro señor. Después de eso, lo ataqué. Era un objetivo inmóvil, inexplicablemente todavía vestido con armadura y entrenado para soportar el dolor. Tenía pocas razones para contener los golpes y no iba a hacerlo. Apunté a los huecos de su armadura, a su cabeza, a cualquier lugar que careciera de una cobertura decente. Cualquier otro día, con cualquier otra persona, no estaría haciendo esto. Siempre hay distinciones para algo así. Sin embargo, Silus era indudablemente una persona terrible. El pequeño intercambio de golpes que había tenido con Boyd era prueba suficiente. Tal vez lo estaba pensando demasiado. O tal vez la parte de mí a la que no le gustaba lastimar a la gente estaba eligiendo ahora lanzar un berrinche. Es difícil saberlo. Aunque eso no me impidió romperle la nariz. No estoy seguro de cuánto tiempo estuve realmente arremetiendo contra él, pero me pareció que había sido más de lo que probablemente había sido. Pero cuando terminé, Silus estaba claramente despeinado y sin aliento. Tenía la nariz torcida y sangraba con facilidad. Alto. Jadeó Silus, demacrado. No saben nada, ni siquiera saben del oficial infiltrado aquí. Me tambaleé para golpearlo de nuevo, pero me detuve. Aparentemente lo estaba escuchando. Lo cual técnicamente era así, ya que esa era la razón por la que lo estaba haciendo en primer lugar.
Sigue informando por radio de los movimientos de la RNC todas las noches, continuó Silus. Mi lealtad está asegurada, no tienes por qué hacer esto. Me temo que ahí es donde te equivocas, dije con tono tranquilo y sereno. Levanté la pierna y le di una patada con el talón a la placa del pecho de Silus. La fuerza fue lo suficientemente grande como para hacer que su silla se inclinara hacia atrás y cayera al suelo. Su cabeza se golpeó con fuerza contra el suelo y pude ver que lo aturdía. Caminé por el costado de su silla hasta que mis pies estuvieron a un fácil alcance de su cabeza. Mis órdenes son absolutas, entoné. Le puse mi bota en la garganta. Tú. Muere. Lentamente. Observé cómo el miedo finalmente se hizo visible en sus ojos. En ese instante, Silus finalmente entendió la mentira que le había estado contando. Creía que iba a morir. Era muy poco probable que tuviera la fuerza de voluntad para mentir en ese momento. Perfecto. Supongo que sí, dije, perdiendo la calma y soltando una pequeña risa, teniendo en cuenta que ustedes son tan competentes como Mutfruit. ¿Qué? Jadeó Silus. Quiero decir, todo lo que tuve que hacer fue golpearte un par de veces y escupirte un galimatías que sonaba en latín, y prácticamente te orinaste encima. ¿De verdad, eres lo mejor que César tiene para ofrecer? Una mirada de comprensión se apoderó de Silus. El miedo se desvaneció y la ira volvió a inundarlo. Hijo de puta, apreté mi bota con un poco más de fuerza y la frase de Silus murió como un gruñido estrangulado. Te voy a ser sincero, Silus, dije, inclinándome y acercándome a su rostro. Estás caminando sobre una delgada línea. Tuve cuidado de no aplicarle mucha más presión en el cuello. Lo hice para darle un toque de ironía y para grabarle un mensaje en la cabeza a Silus. Si aplicaba demasiado peso sobre él, le aplastaría la tráquea y estaríamos peor de lo que estábamos. Silus continuó mirándome fijamente, pero su mirada estaba vacía en comparación con lo que había sido. Ahora estás muerto para la Legión, le dije. Si no lo estabas antes, seguramente lo estarás ahora. La próxima persona que venga de visita puede muy bien planear matarte. Apunté con una pistola de dedo a su cabeza e imité el movimiento de alguien disparándole. Solo para dejar en claro el punto. Del otro lado de la tapa de la botella, tienes a la RNC, que ahora no tiene ninguna razón para mantenerte con vida. Has dado toda la información que hizo que valiera la pena mantenerte alejado del pelotón de fusilamiento. Nadie sabe, gruñó Silus. Pero, tú. Lo miré fijamente por un momento y pensé en ello. Tenía razón. Sin Boyd cerca, era solo mi palabra contra la suya. Si bien probablemente podría contar con que Sue se pusiera de mi lado, eso dejaba mucho de lo que podía decirnos en ambigüedad. Sin embargo, mientras pensaba en ello, algo nuevo irrumpió en nuestra conversación. El golpe superficial y reverberante del vidrio al ser golpeado. Me giré para mirar por encima del hombro y me encontré con una visión muy agradable. Boone y Sue, mirando a través del espejo de observación. No pude evitar sonreír. Todo se estaba volviendo cada vez más evidente en Six. Me inclino a pensar lo contrario, respondí. Silus, incapaz de levantar la cabeza, intentó ver con el rabillo del ojo quién estaba en la ventana, pero yo dudaba que pudiera distinguirlo. Ustedes son los muertos en pie, respondí, o más bien los muertos sentados, en realidad. Puse un poco más de presión en su garganta y observé cómo el color se le escapaba de la cara. Si quieres vivir, te recomiendo que aprendas a ser amable, susurré. Si piensas siquiera en engañar a alguien, serás el siguiente en la fila para el campo de tiro. Sentí que intentaba tragar saliva bajo mis pies, lo que le hacía tener arcadas al intentar respirar. Mi trabajo estaba casi terminado. Y quiero que recuerdes esto, gruñí. La sensación de impotencia, de luchar por respirar mientras alguien mucho más peligroso que tú te tiene atado contra tu voluntad. Cada segundo de pura agonía mientras tus pulmones arden en busca de aire fresco, hasta el último segundo. Levanté el pie y Silus tragó aire como un merodeador de lago en el agua. Esto le hizo soltar una tos ronca y estridente. Me miró y pude ver el miedo en sus ojos. Yo también lo miré con enojo. Luego salí silenciosamente de la habitación. Tan pronto como salí de la celda, respiré profundamente y me tomé un momento para reflexionar sobre lo que acababa de hacer. Se lo merecía, pero eso no cambió el hecho de que estaba disgustada conmigo misma. Le hice una señal con la cabeza a Sue y Boone y luego comencé a recoger mis herramientas de trabajo. ¿Cuánto tiempo estuvieron ustedes dos mirando? Pregunté. Desde la época en que empezó a hablar de los dolores de cabeza de César, respondió Sue.
Así que al menos estuviste presente en los momentos importantes. ¿Qué crees que quiso decir cuando dijo que César guardaba tecnología del viejo mundo en su tienda? No lo sé, pero creo que puedes sonsacarle esa información más tarde, si te interesa. Es cierto, hay algo mucho más grande sucediendo. Hay un espía en el campamento, gruñó Boone. Sue hizo una mueca y luego negó con la cabeza. Tenía miedo de que así fuera. ¿Qué te pasa?, preguntó Boyd, mientras doblaba la esquina. Saludó a Sue y se acercó a nosotros. Silas habló, le dijo Sue. ¿En serio? Pregúntale tú mismo, dije, terminando de armarme de nuevo. No tengas miedo de usar tu bota tampoco, no creo que tenga fuerzas para mentir más. Maldita sea, asintió Boyd. Peor aún, confirmó que hay un espía en la base, continuó Sue. Doble maldita sea. ¿Qué hacemos?, pregunté. Entiendo que tengas que mantener esto en secreto, pero te ayudaré en todo lo que pueda. Debería quedarse en el interior, frunció el ceño Sue. Pero hay un problema con eso. No sabemos quién es, dijo Boone. Dijo que era un oficial, pero eso podría significar que son Frumentari. Probablemente, dije, pero de cualquier manera, hay una rata entre nosotros. Cualquier plan para expulsarla sería inútil si ya saben de su existencia. ¿Qué hacemos entonces?, preguntó Sue. No puedo enviar hombres sabiendo con la conciencia tranquila que alguien está filtrando nuestros movimientos. Pero cualquier cambio los pondrá en alerta también. Es una situación complicada en todo momento. Sabemos que están ahí, pero si decimos o hacemos algo, ya no estarán allí. Los cuatro nos quedamos allí en silencio por un momento. Boyd sorbía su café, mientras reflexionaba con el resto de nosotros. No teníamos muchas opciones disponibles, las que existían no eran soluciones y cualquier intento de cambiarlas implicaba el riesgo de revelar que ya las habíamos descubierto, lo que significaba que todo lo que habíamos hecho era inútil. Entonces evitaremos perseguirlos, dijo Sue después de un momento. Y dejaremos que vengan hacia nosotros. Miré al coronel y pude ver los engranajes girando en su cabeza. ¿Coronel?, preguntó Boyd. Ahora sabemos cosas sobre César y la rata que no sabíamos antes. Podemos usar eso, pero ¿cómo? Sentí que las ruedas de mi cabeza empezaban a girar mientras repasaba lo que Silas había dicho. Están reportando casi todas las noches, dije, pensando. Eso es lo que dijo Silas. Miré a Sue y nos miramos a los ojos por un momento. Él no podía ver mi rostro, pero sabía que ambos habíamos llegado a la misma conclusión. Descubrimos desde dónde están, no, desde dónde están transmitiendo y les ponemos una trampa, dijo Sue. Haremos pública la condición de César aquí en la base, continué. Oblíguenlo a transmitir antes o háganlo descuidado. Si lo tomas por sorpresa, es posible que ni siquiera ofrezca resistencia. Eso podría funcionar, dije, pero tenemos que actuar rápido. Bien, asintió Sue. ¿Hay alguien que esté investigando esto?, preguntó Boone. Un oficial, Ronald Curtis. Boone y yo averiguaremos desde dónde podrían estar transmitiendo, dije. No debe haber muchos lugares como ese en el campamento. En cuanto lo hagamos, podrás hacer el anuncio. Si lo hacemos bien, podríamos capturar vivo a ese hijo de puta, concluyó Boyd. Los Frumentari son los agentes de inteligencia de la Legión. Podríamos empezar a darles una muestra de su propia medicina. Ese es el plan entonces, dijo Sue con un brillo feroz en sus ojos. Todo esto queda entre nosotros cuatro hasta que lo tengamos, ¿entendido? Boone, Boyd y yo asentimos. Probablemente no hacía falta decirlo, pero no podíamos ser demasiado cautelosos en ese momento. Íbamos a jugar un juego peligroso. Si fracasaba, la rata saldría impune. Ve a hablar con Curtis, debería estar en el nivel inferior, dijo Sue, haciéndome un gesto. Cuando estés listo, da la orden. Asentí y Boone me siguió mientras bajaba las escaleras. Teníamos trabajo que hacer. El Festival de Vital está a pocas semanas de comenzar, gritó Port. Estoy seguro de que todos lo están esperando con ansias. La clase estalló en un pequeño coro de vítores mientras yo levantaba la cabeza de la mesa y estiraba el cuello. Todavía me dolía porque Nora me había caído encima el día anterior y yo intentaba tomármelo con calma. La clase de Port no había comenzado antes de lo habitual, pero después de la semana que había tenido, parecía que sí. Tranquilízate, dijo Port, mientras la clase se calmaba. El hecho de que se acerque el festival no significa que sea el momento de relajarse. No, ahora es el momento de esforzarse aún más.
Los aplausos que se habían escuchado, rápidamente se transformaron en gemidos de fastidio. Traducción. Nos estaban dando aún más tarea. Me senté erguido en mi silla y miré el reloj de mi Pip-Boy. Ya se acercaba el mediodía. Teniendo eso en mente, sin embargo, dijo Pork, les deseo a todos una buena tarde. Regresaremos a clases formales mañana. Hasta entonces, y como siempre, manténganse alerta. Al menos eso provocó una pequeña ovación de todos y nos levantamos para irnos a nuestro propio ritmo. Normalmente yo haría lo mismo. Sin embargo, hoy, ¿tienes algo parecido en casa, Six? Me giré para mirar el asiento a la izquierda del mío y encontré a Ruby sentada allí, dándome una sonrisa amistosa. ¿Cómo que, el festival? Pregunté, levantándome. Sí, dijo Ruby uniéndose a mí. Sé que eres de bueno, ya sabes. ¿Un páramo? Ofreció Weiss, levantándose del asiento justo al lado de Ruby. SHHH. Siseó Ruby, girándose de repente para mirar a su compañera. Se supone que es un secreto. Hacer un escándalo por ello solo hace que se note más, me quejé. Además, relájate. La mayoría de las personas que nos escucharían probablemente pensarían que soy de Baku o algo así. Algo que solo pude reconstruir después de haber pasado algunas semanas aprendiendo sobre Remnant, lamentablemente. Oh, bueno, ¿y tú? Preguntó Ruby. Me encogí de hombros. Supongo que una o dos cosas, pero por todo lo que he visto, nada de esto es así. En su mayor parte es solo una excusa para sentarse y comer, si tienes los suministros para hacerlo. Suena mucho a los festivales del solsticio, dijo Jan, uniéndose a la conversación. Blake la siguió de cerca, con la nariz metida en un libro. ¿Solsticio? Pregunté, ¿te refieres al cambio de estaciones? Sí, confirmó Ruby. Los dos más grandes se hacen en verano y en invierno. Pero sé que papá siempre prepara una gran comida para el otoño y una hoguera para la primavera. Genial, dije asintiendo. Salimos del aula y regresamos a los innumerables pasillos de la academia. Mientras lo hacíamos, no pude evitar notar que Ruby llevaba consigo una carpeta grande y bastante gruesa. ¿Para qué es eso? Ya lo verás, dijo Ruby juguetonamente. Entonces, ¿qué hacemos ahora? Preguntó Jan. Tenemos el resto del día libre. Tengo un plan, respondió Ruby, y comienza con el almuerzo. Suena bien, espero que lo pases bien, dije. Lo haremos. Anunció Ruby. Me di la vuelta y caminé hacia la oficina de Ozpin. No iba a poner esto. Hey, espera un segundo. Maldita sea, en lugar de esperar, simplemente aceleré el paso, con la esperanza de poder poner suficiente espacio entre nosotros para no verme arrastrado a lo que Ruby había planeado. A estas alturas ya debería haberlo sabido. En lugar de simplemente dejarme ir, Ruby procedió a correr a mi lado y trató de bloquear mi camino. ¿En serio, Ruby? Pregunté. Tengo cosas que hacer, no tengo tiempo para perder el tiempo. Es solo por la tarde, volveremos a todo lo relacionado con la escuela mañana. No se trata de la escuela, Ruby, se trata de llegar a casa. No puede esperar hasta mañana. Estoy de acuerdo con Ruby, dijo Weiss. Si ya has estado aquí tanto tiempo, un día más no debería suponer una gran diferencia, ¿verdad? Tal vez, pero aún necesito hablar con Ozpin y ver cuánto tiempo más tomará. Al menos puedes parar y almorzar, ¿sabes? Dijo Jan. Como ya sabes, en realidad no voy a poder comer nada. Déjalo ir, dijo Blake, con la nariz todavía metida en el libro. No quiere unirse a nosotros, no tiene sentido obligarlo a hacerlo. Gracias, Blake, dije. Pero si tenía todo un día planeado. Se quejó Ruby. ¿No puedes al menos sentarte con nosotras? Comencé a seguir caminando, preparándome para decir algo como tengo mucho que hacer. Pero me detuve. La verdad era que, en realidad, no tenía mucho que hacer en ese momento, ahora que las clases habían vuelto a empezar a pleno rendimiento. Aunque todavía había que perfeccionar los estimulantes, los laboratorios volverían a estar llenos de estudiantes, por lo que eso tendría que volver a quedar en un segundo plano. También había completado mi otro proyecto secundario el día anterior, por lo que eso no me estaba estancando. Mis estudios sobre el polvo y el aura, aunque solo fueron superficiales, podían volverse más profundos ahora que las clases habían vuelto a empezar. Así que no había prisa. Mi picana eléctrica todavía necesitaba arreglos, pero eso podía dejarlo para otro día. Incluso mi pequeño jardín todavía estaba a unos días de estar listo para la cosecha.
Aparte de mi muy necesaria conversación con Ozpin y Goldwitch, porque ella siempre estaba allí, no tenía nada urgente que hacer en ese momento. No había nada que me impidiera unirme a ellos. Ni siquiera la verdad sobre de dónde vengo. ¿Sabes qué? Claro. Me encogí de hombros. Supongo que puedo dedicar unos minutos a sentarme y verte comer el almuerzo. Excelente, dijo Ruby, con una sonrisa traviesa en su rostro. Pensándolo mejor, no hay vuelta atrás. Dijo Ruby, pasando de bloquear mi camino a correr hacia adelante. La miré fijamente por un momento, antes de girarme hacia el resto de mis compañeros de equipo. ¿Debería preocuparme? Lo máximo que obtuve de ellos fue un encogimiento de hombros o una sonrisa juguetona de Jan, antes de que siguieran a Ruby. Eso no es realmente una respuesta, la cafetería estaba bastante llena cuando llegamos y se llenó aún más mientras estábamos sentados. Si no me equivoco, ese era el momento en que la afluencia de estudiantes extranjeros iba a aumentar de forma descontrolada, lo cual tenía sentido, ya que probablemente empezaríamos a ver más caras desconocidas en poco tiempo. Mi equipo y yo estábamos sentados en una mesa en el extremo izquierdo del enorme salón, a poca distancia de las ventanas y la pared exterior. Weiss, Blake y Jan estaban en el lado más cercano a la mesa, y Ruby y yo estábamos sentados frente a ellos. Incluso nos habíamos topado con JNPR al entrar, y ellos a su vez estaban sentados en la mesa contigua a la pared. No habían cogido gran cosa para comer, solo unas cuantas bandejas con algunas cosas. Algunas frutas y verduras, un sándwich o dos, cosas pequeñas. Entonces, Six, preguntó Ruby, llevándose una pequeña fruta a la boca. ¿Por qué cambiaste de opinión? Me encogí de hombros. Resulta que no tenía mucho que hacer además de hablar con Ozpin, pensé que podía dejarlo hasta esta tarde. Oh, no mientas, dijo Jan, dándome una sonrisa juguetona. Te estás acostumbrando a nosotros. No, desde luego que no, dije, sacando una de las frutas pequeñas de la bandeja. Creo que eran uvas. De hecho, después de los últimos días, me atrevo a decir que hemos retrocedido un poco. Es por eso que estás sentado aquí de todos modos, dijo Weiss, sosteniendo una taza de café. Aunque nunca has tenido problemas en ignorarnos o hacernos caso antes. Punto. Weiss me dio una pequeña sonrisa satisfecha y bebió un sorbo de su bebida. Un aire de paz se apoderó de la mesa por un momento. Después de lo que me habían parecido unos días caóticos, finalmente tuve un momento para relajarme y reflexionar en compañía de amigos. Aunque los había rechazado cuando lo dijeron, la verdad era que ahora me sentía más cómoda con ellos, sin tener que ocultar de dónde vengo. Tal vez eso traería más problemas en poco tiempo, pero en ese momento, no era mi preocupación. Me incliné ligeramente sobre la mesa y miré el libro de Blake. En realidad era un cuaderno, si el papel rayado y las marcas garabateadas a mano eran un indicador. Pero no pude entender nada. No porque ya no pudiera entender el idioma, sino porque estaba al revés. Además de escrito en cursiva apretada. Era básicamente un garabato elegante. Pero había algunos bocetos, aunque tampoco pude entenderlos. Uno parecía ser una flor y el otro la insignia de colmillo blanco. Claramente, yo no era el único interesado, ya que Jan se deslizó cerca de su compañera, chocando con ella y asustándola. ¿Qué estás haciendo? Pregunté con una sonrisa juguetona en su rostro. Nada. Dijo Black rápidamente, con los ojos muy abiertos por la sorpresa. Solo estoy repasando algunos apuntes del semestre pasado. ¿Qué tema? Pregunté. Historia. Detrás de mí, y de lo que solo podía suponer que era la mesa de JNPR, apareció una pequeña uva volando. Voló con gracia sobre la mesa y Jan la atrapó con la boca. ¿Qué cojo? Dijo Jan con la boca llena de fruta. Miré por encima del hombro y confirmé que, efectivamente, la uva provenía de la mesa de JNPR. Como lo demostró el hecho de que Nora estaba cargando otra en una cuchara, que luego lanzó a través de las dos mesas para que Jan la atrapara, lo cual hizo. Sin embargo, cuando me volví para acomodarme nuevamente en mi asiento, vi como Ruby se levantaba y se dirigía a la cabecera de la mesa, todavía cargando esa enorme carpeta blanca. Lo cual procedió a golpear contra el tablero de la mesa. Finalmente pude mirarlo mejor y vi que había tachado lo que originalmente estaba escrito en el frente y en su lugar había escrito, en letras negritas, el mejor día de actividades. Ruby se aclaró la garganta y tenía una mirada traviesa en el rostro. Hermanas. Amigas. Copo de nieve. Oye. Gritó Weiss. Ja. Se puso de moda.
Hace 87 minutos tuve un sueño. Continuó Ruby. Esto debe estar bueno, dijo Jan, mientras cogía otro trozo de fruta con la boca, esta vez una pequeña fruta roja. Tal vez una frutilla o una fresa. Un sueño en el que los 5 nos reuniríamos, como equipo, para divertirnos como nadie haya tenido jamás, nunca. ¿Me robaste mi carpeta?, preguntó Weiss examinando atentamente el instrumento organizativo. No soy una delincuente, dijo Ruby, haciendo 2 señales de paz y esbozando una sonrisa alegre. Siento que has robado de algún lado la mitad de lo que has dicho, dije, sintiendo una extraña sensación de reconocimiento confuso. Pero por mi vida que no puedo decir de dónde ni cómo, además, ¿qué? Ruby me señaló con el dedo, sin perder su actitud alegre. Estoy hablando de empezar el semestre con una explosión. Siempre comienzo mis semestres con un Jan, dijo Jan enfáticamente, mirando al resto en busca de aprobación. Ella no recibió más que desprecio. Además de una manzana que Nora le arrojó, golpeándola en la nariz. Miren, chicos, dijo Ruby, ignorando el juego de palabras de su hermana. Han sido 2 semanas locas, estando atrapados en el campus durante el verano, frustrando robos y descubriendo que uno de nuestros compañeros de equipo es un extranjero, aclaré. Extranjero. Y entre la llegada de más estudiantes de intercambio y el torneo de fin de año, nuestro segundo semestre va a ser increíble. Creo que quieres decir loca, Ruby, dije, rascándome el cuello. Oh, no seas así, dijo Ruby, sin perder su alegría. De todos modos, las clases comienzan mañana y es por eso que me tomé la libertad de programar una serie de eventos maravillosos para nosotros hoy. Eso suena como una forma exagerada de decir ejercicio de formación de equipos. Estoy de acuerdo con Six, dijo Weiss, y luego hizo una mueca. Me pareció raro decir eso. Indignado por la manzana en la nariz, Jan recogió el trozo de fruta y se lo arrojó a Nora sobre la mesa. Creo que también me quedaré al margen de esto, dijo Blake. Aún se quejó Ruby, pero pasé toda la noche planeando. Lo siento, pequeña, dije, preparándome para irme, pero tengo cosas que hacer y, aunque no puedo hablar por Blake, no puedes obligar a la gente a participar. No importa si nos quedamos fuera o no, creo que, independientemente de cómo pasemos este último día, debemos hacerlo como un equipo, dijo Weiss, en un raro momento de camaradería. Eso es realmente dulce copo de nieve, deberías considerar hablar en público. Sin dejarse intimidar por mis bromas, Weiss se puso de pie, luciendo lista para decir lo que pensaba. Yo por mi parte, la interrumpieron con un pastel en la cara. Por lo que pude reconstruir, el pequeño intercambio entre Jan y Nora había pasado de frutas a productos horneados, como ahora lo evidenciaba la pastelería a base de crema que cubría el rostro de Weiss. Me giré para mirar por encima del hombro y encontré al equipo JNPR paralizado por la sorpresa. La única excepción era Nora, que tenía una expresión de culpabilidad en el rostro. Realmente deberías trabajar en tu puntería, Jan está al otro lado de Blake. Volví a mirar a Weiss, que se secó la crema de los ojos. Por un momento pareció sorprendida. Luego tomó una servilleta y se secó la cara por completo. No, ella estaba enojada. ¿Por qué tú? Se quejó Weiss, tomando un plato de comida de la bandeja que tenía frente a ella. Espera un momento, copo de nieve, no hagamos nada. Ella lo arrojó sobre las mesas y, demostrando que su puntería era peor que la de Nora, golpeó a Jaune en la cabeza. Erupción. Ambos lados se miraron por un momento, y prácticamente pude sentir los relámpagos resplandecer sobre cada uno de ellos. Oh, maldicen película de comida, gritó Nora. En medio de una masa de comida y bebida, los 2 bandos se atacaron entre sí. Yo quedé atrapado en medio del fuego cruzado sin más razón que mi ubicación geográfica actual. Me alcanzaron 2 sándwiches y un puñado de uvas antes de tener la presencia de ánimo para zambullirme entre ellos y correr un poco más por el pasillo. Me puse de pie y me di vuelta para ver cómo la carnicería se intensificaba aún más cuando Nora levantó a Jaune y lo arrojó contra mis compañeros de equipo. Milagrosamente, les pasó de largo y él golpeó las ventanas. Sin embargo, mis compañeros de equipo se adelantaron a JNPR y los alimentos chocaron con los estudiantes que no participaban en la pelea. Sin embargo, esto pareció enfurecer a todos y la pelea se hizo cada vez más grande a medida que más ocupantes del salón se involucraban. Pronto, personas que ni siquiera habían estado involucradas en las hostilidades iniciales se vieron atraídas y se lanzaron unos a otros con todo lo que pudieron conseguir. Lo cual no habría sido un problema si no hubiera servido para cortarme el paso y empujarme más hacia el comedor.
En lugar de esperar a que me arrastraran, calculé la distancia que me separaba de la parte trasera del pasillo y me alejé. Ningún edificio tiene una sola entrada, al menos si se construían siguiendo algún tipo de código de seguridad. Sin embargo, pronto me di cuenta de que estaba luchando contra la multitud. Los estudiantes que eran como yo y querían salir antes de que las cosas fueran más al sur, comenzaron a empujar hacia la entrada, sin importar el hecho de que eso los pondría justo en el camino del conflicto. Me hicieron ir más despacio y prácticamente podía sentir que la pelea se volvía más frenética detrás de mí. Sentí que la comida y la bebida del conflicto me salpicaban la espalda. La pared trasera del salón se estaba cerrando, solo necesitaba avanzar un poco más. Fue entonces cuando la multitud se apartó de mí. Entonces me golpeé con una mesa. Todo el asunto. La maldita cosa me golpeó la espalda con tanta fuerza que me hizo caer y me hizo volar hacia adelante. Traté de rodar con el impacto, para no terminar desparramado y pisoteado en el suelo. Pero eso es difícil de hacer cuando te golpea una mesa que vuela por el aire más rápido de lo que corres. Al menos logré hacerme girar, así que cuando aterricé no me dolió tanto. Me acurruqué cerca de mí y me quedé así mientras rodaba por el suelo. Choqué con algo sólido, pero sentí que cedía con solo un mínimo de resistencia. Me deslicé por el suelo por un corto trecho más, y me detuve suavemente cuando choqué contra una pared. O más exactamente, una fila de gabinetes. El mundo tardó un segundo en dejar de girar. Se escuchó un pequeño gorjeo cuando mi aura se hizo añicos por el impacto. Pero cuando el mundo se estabilizó, el cambio de escenario reveló que me habían ayudado en mi objetivo de escapar del frenesí. La mesa me había lanzado a la cocina en la parte trasera del salón. Había varios cocineros, tanto humanos como faunos, que estaban deambulando por la cocina. Mi entrada repentina pareció haberlos sorprendido, pero el frenesí aún audible no. Me senté, apoyándome en los armarios. ¿Estás bien?, preguntó uno de los cocineros, un hombre moreno con orejas largas, parecidas a las de un perro, que le recorrían los costados de la cabeza. Estoy bien, gruñí, levantándome. ¿Tienes una salida trasera de aquí? El cocinero me miró con curiosidad por un momento y luego señaló con el dedo hacia la pared del fondo. Había una puerta de aspecto bastante normal con un cartel luminoso de salida encima. Me apoyé en la encimera para apoyarme, recuperándome del golpe que me había dado una mesa. En cuanto pude moverme, pude acercarme y seguir con mi día. Fue una decisión inteligente, teniendo en cuenta que todavía no había hablado con Ozpin y ya estaba cubierto de restos de comida. Mientras estaba allí, dejé que mis ojos vagaran por la cocina. Una imagen de caos absoluto. Cocineros yendo y viniendo entre mesas y estufas, llevando comida en diversas etapas de preparación. Gran parte de la comida consistía en los mismos platos que se repetían hasta la saciedad. Esta era una cocina destinada a alimentar a cientos de personas a la vez, después de todo, no tenían el tiempo ni los recursos para alejarse mucho del menú del día. Bandejas de comida y rejillas de pan estaban listas para ser servidas por docenas. Pero incluso junto a ellas, se estaban preparando platos más pequeños. Ensaladas y sopas, guisos, cocidos a fuego lento y chamuscados hasta lograr una suculenta perfección. Pasteles frescos y fragantes recién salidos del horno. Frutas, maduras y regordetas, listas para ser comidas. Fue una cosa de gloria. Fue una cosa hermosa. Es una armería, dije. ¿Perdón?, preguntó el cocinero. Lo ignoré y me quedé mirando la cocina. En realidad, no tenía nada que ganar si daba marcha atrás y me sumaba a la pelea. Podía seguir con mi día sin problemas, pero tenía cosas por las que desquitarme. ¿Y dónde está la diversión en alejarse? Al diablo, nadie me golpea con una mesa y se sale con la suya. Sintiéndome lo suficientemente fuerte como para moverme, dejé de apoyarme en la encimera y me adentré en el caos de la cocina. No estaba seguro de qué agarrar. Había muchas opciones y no estaba seguro de cuál sería la opción más inteligente. Especialmente considerando que me enfrentaría a personas que aparentemente no tenían problemas en arrojarse las mesas entre sí. Sin embargo, teniendo eso en cuenta, traté de mantener lo que estaba agarrando simple y ligero. Una espiral larga de salchichas ahumadas. Un par de hogazas de pan largas y delgadas. Un par de recipientes llenos de una sustancia marrón, similar al lodo. Un trío de plátanos. Unas cuantas latas de refresco. Una botella de esta salsa roja llamada ketchup, y para rematar, un gran pájaro asado.
No tenía ni idea de cómo lo iba a usar, pero bueno, si ya estábamos desperdiciando comida para algo como esto, entonces podría hacerlo. Coloqué los alimentos a una distancia que podía alcanzar con las manos y realicé una prueba rápida para asegurarme de que no se impidiera mi movimiento. Me gané las miradas desconcertadas de los muchos cocineros presentes. Estaba listo. Antes de que alguien pudiera preguntarme, me giré y corrí hacia la puerta que conducía al comedor. Fui recompensado por mi elección con una montaña de mesas. Frente a mí, a no más de 6 metros, alguien había apilado al azar una docena de mesas vacías una sobre otra, formando una especie de montaña. La luz entraba a raudales por las ventanas del techo. De pie en la cima de la montaña estaba Nora, con Ren y Pirra más abajo a un lado, y Jaune al otro. Sin embargo, más allá de ellos, no podía ver gran parte del resto de la habitación. Las mesas eran mejores barricadas que las puertas. Ajá, ja, ja. Nora se rió desde su posición. Soy la reina del castillo. Soy la reina del castillo. No por mucho tiempo. Puede que las mesas estuvieran apiladas sin cuidado, pero eso no fue suficiente para detenerme. Yo era una maravilla acrobática. Solo me habría detenido si hubiera sido una pared vertical. Subí corriendo la montaña de mesas, después de haber decidido qué uso daría a mi pájaro. Delante de mí, podía oír a Ruby animándose. La justicia será rápida. Gritó. La justicia será dolorosa. Salté hasta la última mesa, justo detrás de Nora. Ella se giró para mirar por encima del hombro cuando yo salté. Golpeé al pájaro contra su cabeza, hundiendo su cabeza en la cavidad del pájaro. Sin embargo, no me quedé quieto, salté hacia atrás de la mesa, rodando de manera controlada por el aire. Agarré otra mesa en el camino hacia abajo y salté de ella con ambas manos. Me retorcí en el aire mientras lo hacía, arrojando una lata de refresco a Ren y Pirra. Si la breve mirada de sus rostros era correcta, no esperaban que apareciera de repente. Tampoco esperaban que el refresco explotara y los bañara con jarabe y agua con sabor artificial. Caí en picado hacia el suelo y aterricé de forma un tanto brusca, teniendo que rodar con el impacto. Me detuve justo delante de una mesa llena de estos melones. Me arrodillé, me di la vuelta y le arrojé un plátano a Jaune. Su curva natural hizo que la fruta se arqueara en el aire y golpeara la cabeza de Jaune. Me giré y miré a mis compañeros de equipo, quienes me miraban boquiabiertos. ¿Delicioso?, pregunté, terminando la frase de Ruby. Mis compañeros de equipo me recibieron con un rugido de triunfo. Lo interpretaron como una señal para atacar y agarrar comida mientras corrían. Yo, a mi vez, corrí hacia ellos, poniendo cierta distancia entre JNPR y yo. Sabía que tomarían represalias tan pronto como se recuperaran. Rápidamente me di cuenta de que tenía razón, cuando una lluvia de melones cayó estrepitosamente a mi alrededor. Me detuve y me di la vuelta. Al mismo tiempo, Jan y Black pasaron volando a mi lado, Jan con 2 más de esos pájaros grandes en cada puño. Cualquier melón que se le acercaba volando del cielo, lo golpeaba y lo hacía añicos. Usando la ventana que Jan le había comprado, Black se lanzó a través de la salva y recuperó 2 hogazas de pan del suelo. Ella se mantuvo agachada y cargó hacia adelante, una hogaza en cada mano. La salva se despejó, Jan hizo un movimiento de puñetazo como lo haría cuando usaba en Bercélica, lanzando a los pájaros hacia adelante a una velocidad vertiginosa. El ave asada pasó volando junto a Blake y chocó con Jaune en la distancia, uno en el pecho y el otro en la cabeza. El chico voló hacia atrás, el impacto fue mucho mayor de lo que uno hubiera imaginado. Sin embargo, a su lado, Pirra simplemente hizo una mueca y cargó, empuñando su propia hogaza de pan. Los dos chocaron en una ráfaga de golpes, los panes se conectaron y rebotaron entre sí como si fueran espadas. Fue entonces cuando Nora se arrancó el pájaro de la cabeza. Desde su posición en lo alto del castillo, vi a Nora partir en 2 el pájaro y despegarlo de su cabeza. Su cara y su cabello estaban ahora completamente empapados de grasa y sebo. Pero ella simplemente nos miró a todos con esa sonrisa maníaca suya. Saltó de la montaña de mesas, alcanzó el techo y agarró un adorno de pared mientras caía. Lo soltó y lo golpeó contra un mellou, sacando un martillo improvisado. Ren se unió a ella rápidamente y los dos corrieron hacia mí y Jan. Ruby y Weiss decidieron entonces actuar, pasando rápidamente junto a mí y a Jan para encontrarse de frente con Nora y Ren. No terminó bien para ellos. Mientras corrían, Ruby agarró una bandeja y Weiss agarró otra botella de ketchup.
la usó para limpiar el piso frente a ellas, tanto para hacer tropezar a Ren y Nora como para proporcionarle a Ruby una superficie sobre la que usar la bandeja. Porque en lugar de usarla para golpear a las personas, la usó como un trineo e intentó aplastarlas. Lo que sucedió en cambio fue que Ren tropezó y continuó deslizándose hacia adelante, chocando con Ruby en el camino. Sin embargo, su impulso no canceló el de ella y, mientras Ren volaba y pasaba junto a Ruby, Weiss, Yang y yo, Ruby se deslizó el resto del camino hacia adelante sobre su cara. Ella se detuvo lentamente justo frente a Nora, quien procedió a usar su nuevo martillo como un palo de golf y lanzó a Ruby justo detrás de Ren. «Ruby», gritó Yang Weiss, por su parte, recogió del suelo un extraño pez con forma de espada y atacó a Nora con sus glifos. Nora blandió su martillo de melón y Weiss bailó a su alrededor con gracia, esquivando por poco cada golpe sucesivo. «Weiss, cógelo», grité mientras sacaba la botella de ketchup de mi cuerpo. Mi grito atrajo la atención de Weiss lo suficiente como para que yo le lanzara la botella. Ella evitó por poco otro golpe del martillo y agarró la botella roja en el aire. Con un gesto, descargó el contenido de la botella en la cara de Nora. Nora soltó un graznido y dio marcha atrás blandiendo su martillo a ciegas. Weiss atacó más profundamente, evitando los golpes del martillo. Comenzó a acosar a Nora con su pez, usando su estado de ceguera para desviar los golpes de Nora y guiarla. Tuve una idea. «Yang, ve a ayudar al gatito», dije mientras sacaba los panes de mi espalda. Yang me miró por un segundo, luego sonrió con seguridad y se abalanzó hacia su compañero. Yo, a mi vez, corrí para ayudar a Weiss. Acorté la distancia, apunté y le arrojé una hogaza de pan como una jabalina a Nora. Incapaz de verlo venir, la hogaza de carbohidratos impactó en su cabeza y la hizo tambalearse. «Weiss», grité para llamar su atención. Snowflake me miró y yo le hice un gesto a Nora, luego a la pelea a tres bandas entre Yang, Black y Pirra. Weiss se quedó mirando por un segundo y luego asintió, aparentemente entendiendo la idea. Fue bastante simple después de todo. Nora dejó de golpear alocadamente a su oponente y se golpeó los ojos con el dorso del brazo. Se limpió los ojos y echó un vistazo a la situación. Simplemente esbozó una de sus típicas sonrisas maníacas. Estaba esperando esto, gruñó con feroz determinación. Bien, dije mientras tomaba el pan que me quedaba. Nora ignoró a Weiss por completo y se abalanzó sobre mí blandiendo su martillo por encima de mi cabeza. Me agaché hacia un lado, evitando por poco el golpe cuando la cabeza del melón se hizo añicos contra el suelo. La golpeé en la parte baja de la espalda al pasar, luego di unos pasos hacia atrás antes de que pudiera contraatacar. Ella blandió el mango de su martillo y por poco evitó golpearme. Luego hizo girar el mango en su mano y lo estrelló contra otro melón, devolviéndolo a su capacidad máxima. Pero Weiss no se detuvo y le lanzó otra estocada potenciada con glifos. Acertó y giró a Nora para que la enfrentara, poniéndola en línea con Blake, Pirra y Yang. Golpeé a Nora por detrás con mi hogaza otra vez, rozando la parte posterior de su muslo derecho. Me lancé hacia adelante después del golpe, con el objetivo de mantenerme por delante de ella. Lamentablemente Nora se sumergió conmigo. Sin embargo, a diferencia de mí, ella lo hizo mientras se preparaba para atacar y me golpeó en horizontal. Sin embargo, antes de que el martillo pudiera impactarme, una fuerza repentina me agarró y me lanzó fuera del alcance de Nora. Una mirada breve reveló que había sido uno de los glifos de Weiss. Lo que también dejó a Weiss completamente expuesto para el ataque de Nora. Intenté intervenir, le arrojé mi pan con la esperanza de que tartamudeara de nuevo, pero no sucedió. Nora simplemente golpeó el pan y a Weiss con su martillo. El pan se rompió y Weiss salió volando como si hubiera sido atrapada en la explosión de una bomba. Voló hasta el otro extremo del pasillo y chocó contra un pilar de piedra decorativo, que se rompió con el impacto. De repente me alegré mucho de que hubiera decidido salvarme. Mi mirada se dirigió de nuevo a Nora, que sonrió ferozmente y agitó su martillo. «Solo tú y yo», dijo ella. Miré por encima del hombro. Yang y Black todavía estaban muy lejos. «De acuerdo», gruñí, sacando mi rollo de salchichas. Hice un gesto con la mano y escuché un chasquido casi como un látigo. «Tráelo». Lo hizo. Nora se lanzó hacia mí con otro golpe horizontal. Conseguí esquivarlo, pero ella giró el mango sobre sus hombros y su cabeza y, sin esfuerzo, hizo un giro de 360 grados con el martillo para dar otro golpe. Apenas logré mantenerme por delante de ella esa vez y, cuando repitió el movimiento, hizo que el martillo se moviera hacia abajo.
No pude evitarlo, no del todo. La cabeza golpeó el suelo y una onda expansiva me golpeó y casi me hizo volar por los aires, como le pasó a Weiss. Pero reaccioné mejor que Weiss. Giré mis eslabones y los atrapé alrededor del mango de su martillo. Mi agarre era lo suficientemente bueno y la comida lo suficientemente fuerte como para evitar que saliera volando, y logré hacer perder el equilibrio a Nora. Realmente me pregunto si es seguro para todos comer estas cosas. Después de que pasara la onda expansiva, me abalancé sobre Nora y saqué uno de los vasos de lodo. Mientras ella perdía el equilibrio, me acerqué y le aplasté el contenido en la cara. Eso es por echarme por la ventana. Grité. Cegada de nuevo, Nora se lanzó salvajemente hacia mí, cargando hacia adelante mientras yo luchaba por salir de su alcance y adelantarme a ella. Fue en ese momento que Ren se unió nuevamente a la lucha. Salió a toda velocidad del campo izquierdo con un par de estas verduras de hojas con tallos blancos en la mano. Fue lo bastante inteligente como para mantenerse fuera del alcance de Nora, pero estaba tratando de mantenerme atrapada en ellas. Hice un pequeño movimiento con mi látigo de carne para mantenerlo atrás y luego lo devolví rápidamente. Los eslabones se engancharon en una de sus piernas y lo atraje hacia mí. Él obedeció y saltó hacia mí con una patada. Me escabullí y perdí el control de mis salchichas, lo que me dejó con pocos brazos. Ren y Nora se acercaban a mí y yo todavía estaba a unos 15 pies de los otros tres. Abrí las bats y el tiempo se ralentizó. Intenté escanear con mi visión congelada en busca de algo que pudiera funcionar. Había un pez al lado de mi pie. Solté a los bats y le lancé un plátano a Ren para mantenerlo a distancia. Agarré el pez. Era un animal grande y escamoso, de 1,5 metros de largo, 15 centímetros de grosor en las branquias y pesado. Tenía aletas rojas y un color dorado amarillento moteado. Lo agarré por la cola y las aletas espinales y comencé a pedalear hacia atrás. Nora se aclaró la cara de nuevo y ella y Ren se abalanzaron sobre mí. En un momento que vivirá por siempre en la infamia, al menos para mí, hice algo en pleno vuelo que me sorprendió. Utilicé mi cerebro. Saqué mi último plátano y lo arrojé al suelo frente a Ren y Nora. Nora lo pisó, lo aplastó y sus pies se desplomaron. Su martillo golpeó las piernas de Ren mientras lo hacía, y él se tambaleó hacia adelante, pero no cayó. Sin embargo, fue suficiente. Acorté la distancia entre Ren y yo rápidamente. Lo esquivé, giré con el pescado y arrojé todo y el fregadero de la cocina detrás de él. Golpeé a Ren por la espalda y él voló hacia la pelea entre Blake, Pirra y Jan. Jan, sin perder el ritmo, lo vio venir y le golpeó en la cara con otro pájaro asado. Esto es por noquearme. Grité, agarrando a Nora por la espalda de su uniforme. La levanté y me lancé de cabeza a la refriega con ella como un ariete. Blake y Jan me vieron venir, milagrosamente, y se separaron de Ren y Pirra. Con un gruñido, arrojé a la chica de cabello naranja hacia sus compañeras de equipo. Curiosamente, ella dio un chillido de alegría todo el camino, así que aparentemente se estaba divirtiendo. Chocó con ellas y todas cayeron al suelo. Sin perder el ritmo, saqué otra lata de refresco de mi bolsillo, la sacudí y se la arrojé a las tres, rociándolas una vez más con la bebida empalagosa. Eso es por desnudarme. Grité. Pirra fue la primera en recuperarse y me preparé para cualquier cosa que pudiera lanzarme. Observé cómo cada lata de refresco desatendida en la habitación se elevaba en el aire y comenzaba a enrollarse detrás de ella formando dos enormes zarcillos. No estaba preparado para eso. ¿Qué carajo? Pregunté, dando ahora un paso atrás con mucha cautela. Lamentablemente, Pirra nunca pudo demostrar lo que iba a hacer con todas esas latas, porque en ese momento en particular, Ruby decidió pasar volando junto a nosotros, haciendo eso de dejar un rastro de pétalos de rosa detrás de ella. ¡Cuidado!, gritó. Excepto que normalmente cuando lo hace, no se mueve tan rápido, lo que provoca un viento de cola que levanta objetos a su alrededor. Esta vez sí lo hizo. Nos sacó a mí, a Jan, a Blake Pirra, a Ren y a Nora del suelo y los elevó por los aires, junto con casi todos los demás objetos de la habitación. Estoy casi segura de que también atrapó a Jaune. ¡Qué mierda! Todos chocamos contra la pared del otro lado del pasillo sin ningún orden. De cara al frente, boca abajo, de costado, con el viento tan fuerte que nos dejó atrapados allí. Entonces la comida empezó a martillarnos. Y los platos. Y las sillas. Y las mesas. Realmente me arrepentí de haber perdido mi aura en ese momento. Pero cuando finalmente los vientos pasaron, hubo un momento en que nada nos golpeaba y estábamos pegados a la pared por poco más que la fricción.
Entonces eso también cedió y todos caímos al suelo desde unos 6 metros de altura. Sabía que no debería haberme levantado de la cama esta mañana. Nos llevó un momento a todos levantarnos del suelo, pero estoy casi seguro de que en ese momento el consenso era que la pelea había terminado. Me levanté lentamente, completamente empapado en salsa, refresco, verduras y todos los demás alimentos de ese día. Limpié desordenadamente los anteojos de mi máscara de gas y miré a los otros combatientes. Estaban en tan mala situación como yo. Frente a nosotros, Ruby se puso de pie desde una posición agachada, luciendo casi impecable y un poco culpable. La miré con enojo. Te dije que tuvieras cuidado, dijo ella, disculpándose. Lo siento. Me acerqué a ella y puse mi mano sobre su hombro. Disculpa aceptada. Saqué entonces la última lata de refresco de mi bolsillo y se la vertí sobre la cabeza. La expresión de sorpresa en su rostro no tenía precio. ¡Ay! Uva. Balbuceó, intentando escapar de mi agarre mientras vaciaba la lata. Y esto es por atarme a una silla, dije rotundamente. Vacié el bote y lo tiré entre el resto de la basura. Ruby me miró con enojo y sus mejillas se hincharon de frustración. Me reí entre dientes y saqué un fajo de papeles de entre las cosas que nos rodeaban. ¿Servilleta? Me miró con enojo durante un momento más, luego me quitó la servilleta de la mano y se secó la cara. Fue entonces cuando Weiss finalmente reapareció, después de haber sido aplastada contra una columna. Estaba cubierta de pies a cabeza de polvo y piedras. ¿Estás bien?, pregunté. Ella asintió, sacudiendo los restos de mampostería. Gracias, dije. Saqué otra servilleta de entre los escombros, vertí un poco de agua de mi cantimplora y se la tendí. Ella la miró un momento y la cogió de todos modos. Asentí y miré hacia el exterior para ver los daños que habíamos causado. El salón estaba hecho un desastre. Ruby había arrastrado la mayoría de los muebles hacia el otro lado con nosotros, pero lo que no había hecho todavía estaba volcado y esparcido por todas partes. Había comida esparcida por todas partes, vajilla rota incrustada en las paredes y una de las columnas cerca de la entrada había sido demolida. Sin embargo, cerca de la entrada también había 2 personas. Una de ellas me resultaba vagamente familiar y la otra estaba cubierta de una sustancia violeta y era completamente irreconocible. ¿Es el sol el que está ahí abajo?, pregunté. ¿Quién?, preguntó Jaune. Ruby se dio la vuelta y, para responder a mi pregunta, saludó amistosamente con la mano. San le devolvió el saludo. Entonces Goodwitch abrió de golpe las puertas, seguido de cerca por Ozpin. ¡Oh, alegría! La realidad finalmente decidió aparecer. Con un movimiento de su fusta, los diversos objetos que se habían extraviado comenzaron a volar de regreso a sus ubicaciones originales. Se movían con sorprendente destreza, en su mayoría evitando chocar entre sí innecesariamente. Tampoco tomó mucho tiempo, habíamos pasado más tiempo destrozando el lugar que ella reparándolo. Menos de 10 segundos después de que ella entró, el lugar estaba impecable una vez más. Incluso la columna había sido reensamblada. Vale, cedo, voy a tener que preguntarle a alguien sobre este asunto. Habiendo terminado su trabajo, Goodwitch comenzó a acecharnos enojada. Niños, por favor, empezó. No juguéis con vuestra comida. Mis compañeros de equipo y JNPR se acobardaron un poco y se escabulleron hacia unos bancos cercanos. Parecían un poco avergonzados. No tenía ni idea de si las cosas habían llegado a tal punto o si Goodwitch se había involucrado. Pero claramente no duró mucho, porque luego se pusieron a hablar entre ellos. En cuanto a mí, tenía asuntos que atender, con o sin desorden. Me acerqué a ellos dos mientras hablaban, mirando a mis compañeros de equipo y a JNPR. Se supone que son los defensores del mundo. Goodwitch suspiró, frustrada. Y lo serán, pero por ahora todavía son niños, dijo Ozpin. ¿Por qué no dejarles entonces que desempeñen ese papel? Tiene razón, ¿sabes?, dije, uniéndome oficialmente a ellos. Llegará un día en que momentos como este escasearán. Démosles lo que quieran. Goodwitch no dijo nada, pero Ozpin me hizo un gesto de complicidad. ¿Hay algo en lo que podamos ayudarle, señor Six?, preguntó Goodwitch, claramente tratando de encontrar un tono tranquilo. Posiblemente. Necesitamos hablar. ¿Es esto un asunto privado?, preguntó Ozpin. Me giré y miré por encima del hombro a mis amigos, ahora estaban de mejor ánimo. Menos que hace una semana, pero prefiero no estropear el ambiente. Caminamos en silencio de regreso a la oficina de Ozpin en un silencio relativo.
De todos modos, no había mucho de lo que hablar en público. Realmente no me importaba el clima, y algo me decía que Ozpin y Goldwich tenían preocupaciones más importantes que el precio actual de una acción de SDC. Lo único que realmente deseaba que me dejaran hacer era cambiarme. Caminar con ropa manchada con los restos de comidas pasadas era incómodo. Pero tampoco tardamos mucho en llegar a la oficina de Ozpin, así que en realidad fue poco más que un inconveniente. Subimos en ascensor hasta su oficina y nos sentamos en los lugares habituales. Ozpin detrás de su escritorio, sentado en su silla sorprendentemente fálica. Goldwich cerca de él. Luego yo, de pie frente a los dos en el escritorio. Entonces, señor 6, dijo Ozpin, sirviéndose una taza de café. ¿Qué es lo que desea discutir? Creo que puedes adivinarlo, dije. Quizás, pero en lugar de suponerlo preferiría que se aclare. Está bien, suspiré. Seré franco, ¿qué tan cerca estás de llevarme a casa? Ozpin me miró por un momento, luego tomó un trago de su taza y dijo, trabajando activamente. No es eso lo que quiero decir, Ozpin. Entonces, ¿qué quieres decir? Quiero decir, ¿qué tipo de marco temporal estoy considerando? Pregunté, golpeando una mano con la otra. ¿Cuánto hemos avanzado? ¿Qué problemas se interponen en el camino? ¿Qué puedo hacer para ayudar y cuándo puedo esperar una fecha de entrega? Ozpin me miró impasible. Estamos trabajando con diligencia, señor Six, dije con calma. Esa no es la respuesta que estoy buscando, dije. Lo sé, dijo Ozpin suspirando. Y eso es porque, me temo, la respuesta que tengo que darte es una que no vas a apreciar. Sentí que el corazón se me hundía un poco. Será mejor que no digas lo que creo que estás diciendo. Ozpin me miró con calma y cansancio. Lo estamos intentando, señor 6. Pero debe comprender que los medios por los que llegó aquí no son tan fáciles de replicar. Usted afirma que fue una pieza de tecnología de antes de la guerra de su mundo lo que lo trajo aquí. Pero el hecho de que los ingenieros y científicos jefes de su mundo hayan sido capaces de realizar tal cosa no significa que aún no hayamos llegado al mismo punto. Oz, no te atrevas, lo que digo es, continuó Oz, un poco más firme, que, por duro que suene, debes empezar a considerar el hecho de que puedes quedarte atrapado aquí durante mucho más tiempo del que te gustaría. No podemos llevarte a casa. Me quedé mirando a Oz por un momento, dividida entre la ira y un pozo de angustia cada vez mayor. En cierto sentido, había estado temiendo algo así, pero no estaba dispuesta a reconocerlo. Todavía no lo estaba. Dejé que la ira ganara. He estado aquí casi 4 meses, gruñí, dejando escapar un poco de calor. ¿Ahora me estás diciendo que no puedes llevarme a casa? No digo que no podamos, continuó Ozpin con calma. Pero debes entender que la tecnología para hacer lo que estás pidiendo, incluso para los ingenieros más avanzados, no existe. Esa es una forma elegante de decir que me has estado mintiendo a la cara todo este tiempo. Por primera vez, que yo recuerde, Ozpin me miró con enojo. Por un breve instante, la calma que tenía desapareció. Lo que la reemplazó fue una especie de calor feroz y decidido que podía reconocer en el rostro de algunos sobrevivientes en el desierto de Mojave. Pero había algo diferente en él. Algo, más fuerte, similar a la diferencia entre una fogata y un soplete. Pero solo duró un momento. Luego se fue y fue reemplazada por la calma habitual que esperaba del director de esta escuela. No te he mentido, dijo Ozpin, con calma y con tono tranquilizador. Tengo la intención de llevarte a casa. Te di mi palabra de que lo haría y lo haré. Me temo que no tienes poder para prometerme eso, dije, considerando mis palabras. Lo haré. Nos miramos el uno al otro por un momento. Habíamos logrado llegar a una situación extraña. No podía confiar en que Ozpin pudiera llevarme a casa. Pero, por un momento, el director había mostrado un nivel de determinación que no esperaba. Algo que me hizo querer creer que podía. Pero tal vez era solo yo agarrándome a un clavo ardiendo. Lo diré otra vez, dije, un poco más alerta. Si vas a llevarme a casa, ¿hay alguna manera de que pueda acelerar el proceso? Sí la hay, respondió Ozpin. Pero primero tendrías que confiar en mí. Lo pensé por un momento, curioso por ver si podía entender lo que me iba a preguntar antes de que lo hiciera. ¿Quieres ver la máquina, no? Pregunté, adivinando lo que me iba a preguntar. Ozpin asintió. Si tenemos algo con lo que empezar, tal vez tengamos más suerte si superamos la etapa conceptual. Pero, como estoy seguro de que estás más que dispuesto a decir,
Eso no va a pasar, dije, dándome cuenta un momento tarde de que me había metido en un lío. Así es, dijo Ozpin sonriendo. Entiendo que tenga sus razones, señor 6. Pero si realmente desea volver a casa, debe estar dispuesto a brindarme cierto grado de fe. No te retengo mi tecnología ni mis armas solo por desconfianza, Ozpin, digo, eligiendo cuidadosamente las palabras. Tienes que entender que mi mundo se quemó. Puede que no tenga conmigo muchas de las cosas que lo provocaron, pero es justificable ser cauteloso. ¿Crees que haríamos mal uso de lo que nos muestras? Sí. La franqueza de mi respuesta pareció tomar por sorpresa tanto a Godwich como a Ozpin. Estás luchando en una guerra contra criaturas que no comparten las limitaciones humanas. Te enfrentas regularmente a la extinción cuando algo sale mal y retrocedes para recuperarte. Esperas que cada día no sea aquel en el que los Grimm finalmente derriben las puertas y conviertan a todos en su almuerzo. Estoy familiarizado con tu situación. Así que, sí, tengo miedo de que puedas hacer un mal uso de cualquier tecnología que te preste. Ya veo, dijo Ozpin, estudiándome. Esto también se suma al hecho obvio de que es posible que no lo recupere, por supuesto. Ozpin me miró fijamente durante un momento más y luego soltó una risita. Me sorprendo continuamente. ¿Con qué? La profundidad de tu carácter. Ha habido momentos en los que asumí que tu único objetivo era regresar a tu mundo. Lo es, aclaré. Sin embargo, actúas con gran cautela, asegurándote de que tus objetivos y acciones no tengan repercusiones en quienes te rodean. Puedo pensar en muchas personas que no lo harían. ¿Sí? Pregunté. Bueno, el hecho de que quiera volver a casa no significa necesariamente que quiera fastidiar a los demás. Al fin y al cabo, todos estamos intentando sobrevivir. Más de lo que jamás te imaginarás, dijo Ozpin, sonriendo suavemente. Pero el hecho es que no hay forma de saber cuándo podrás regresar a casa. Si vamos a trabajar desde cero, entonces es posible que tengas que aceptar que tu estadía aquí puede ser permanente. Sentí una opresión en el pecho al oír esas palabras. No podía quedarme allí. Necesitaba volver a Mojave. No podía dejar a Cass. Sentí que mi puño se apretaba y aparté la mirada de Ozpin y Godwich, mientras mis pensamientos vagaban. Piensen en esto, dijo Ozpin. Solo necesitamos ver la máquina que los trajo aquí para comenzar a trabajar en enviarlos a casa. Ni más ni menos. Si realmente desean regresar a casa, entonces deben estar dispuestos a demostrar algo de confianza. Lo triste es que tenía razón. Pero también subestimó el peligro del TPPT. Suponiendo que funcionara como estaba previsto, como una auténtica máquina del tiempo, eso lo convertiría en el arma más peligrosa de todas. Pero era la única esperanza que tenía de volver a casa. Lo pensaré, dije, no prometo más que eso. Ozpin asintió y aceptó la concesión. No se veía ninguna mala intención ni mala voluntad. Después de todo, la única persona que corría el riesgo de perder era yo. Ya fuera por mi decisión de no confiar o por haber elegido utilizarla mal. Maldito dilema. ¿Por qué nunca nada podía ser tan sencillo como cazar legionarios? Al menos entonces no se trataba de un juego de moral y dilemas éticos de confianza. ¿Hay algo más que quieras discutir?, preguntó Godwich. Sí, en realidad, dije mirándola. ¿Qué les pasa a ustedes dos con eso de ocultar información? Siento que cada vez que intento preguntarles algo importante, me obstruyen o me dan malas noticias. Les permitimos comprender el mundo a su propio ritmo, afirmó Godwich. Con sus propias acciones, han demostrado que intentar informarles sobre cualquier cosa genera su propio escepticismo. He estado haciendo avances para solucionar eso, dije. Pero podrías haber dicho algo antes de permitir que Jan me golpeara a través de una pared. Si no lo supiera, habría jurado que vi a Ozpin riéndose. Una vez más, tu propio escepticismo con respecto a Laura hizo que tales acciones fueran necesarias. Fue por tus propias decisiones que la situación llegó a tal punto. Bueno, si hubieras dejado de decir tonterías floridas por un minuto, tal vez te habría creído. Si hubieras sido más activo en tus estudios, lo habrías sabido mejor. Si no fueras un profesor pésimo, podría haber empezado antes. Godwich me fulminó con la mirada. He ayudado a más cazadores y cazadoras a pasar por los pasillos de Beacon de los que jamás sabrás. Sí, porque estoy seguro de que tu personalidad ganadora no solo impulsó a los estudiantes a irse lo antes posible. Los ojos de Godwich se iluminaron con una luz furiosa y pude escuchar el crujido de su fusta mientras apretaba más fuerte el mango.
Pero oye, cuando estás en una clase en la que se permite a la gente dispararse entre sí, supongo que el profesor tendría que ser un poco tonto. Ya basta, los dos, interrumpió Ozpin, mirándonos a mí y a Glinda. Nosotros también lo miramos a él. Señor 6, se dirigirá a la profesora Godwitch con más respeto. Sé que es capaz de hacerlo. Solo tengo respeto por la gente que creo que lo merece, gruñí. Entonces, tal vez deberías encontrar una razón, dijo Ozpin con severidad. Luego se volvió hacia Glinda. Espero algo más de ti también, Glinda. Soy muy consciente de que no es fácil trabajar con el señor 6, pero esto debe terminar. Buena suerte con eso. Señor 6, dijo Ozpin, mirándome fijamente. Si las próximas palabras que usted o la señora Godwitch digan son algo más que una disculpa mutua, entonces encontraré un castigo apropiado para ambos. Godwitch y yo miramos fijamente a Ozpin por un momento, y luego volvimos a mirarnos el uno al otro. Está bien, dije secamente. Lo siento, profesora Godwitch, espero que podamos ser los mejores amigos de ahora en adelante. Tómate una taza de lodo. Sin previo aviso, saqué uno de los recipientes restantes de lodo marrón de mi bolsillo y se lo arrojé a Godwitch por debajo de la cabeza. Se detuvo en el aire justo frente a ella. Esto es pudín, señor Six, aclaró Godwitch con expresión inexpresiva. Así que eso es lo que es. Godwitch hizo un gesto con la fusta para que bajara y la copa descendió rápidamente al suelo. Señor 6, la taza chocó contra el suelo y produjo un ruido húmedo. Godwitch la había golpeado inconscientemente contra el suelo y había provocado que expulsara su contenido con violencia. Tan violentamente, de hecho, que la mayor parte salió despedida hacia arriba. Solo que esta vez, sin un recipiente conveniente para que ella pudiera atraparlo. El pudín fangoso se esparció por todo su cuerpo, le salpicó la blusa y el pecho y le cubrió el rostro con una gruesa capa de postre de color marrón oscuro. El silencio cayó sobre nosotros tres. Con un dedo limpio, Godwitch se quitó el pudín de los cristales de las gafas. Luego me miró con una mirada que podría haber derretido el acero. Oh, no puedes culparme por eso. Grité. Tú mismo lo hiciste. De todos modos, me echó la culpa a mí, lo cual fue una completa tontería. De hecho, Ozpin había decidido ponerse de mi lado, sorprendentemente, y había tratado de disuadirla. No ayudó, de todas formas me estaban castigando. Godwitch prácticamente me arrastró de vuelta a los dormitorios y me obligó a agarrar la cuna de mi armario. Ahora estábamos los dos de pie en la habitación de mi compañera de equipo. Yo con mi catre en la mano y Godwitch habiéndose quitado casi todo el pudín de encima. Aunque noté una fina capa cerca de la línea del cabello que no había tocado. Tanto el director Ozpin como yo nos hemos enterado de que uno de sus compañeros de equipo ha estado durmiendo separado del resto de ustedes, dijo Godwitch. Aunque lo hemos permitido durante algún tiempo, hemos llegado a la conclusión de que ya no podemos permitir que continúe. ¿Qué? Gritó Weiss. Me temo, continuó Godwitch, que esta separación prolongada ha impedido la cohesión entre ustedes como equipo y, como resultado, está reflejando una mala imagen de su líder. Ruby se encogió un poco, lo que realmente me molestó un poco. Descarga tu ira conmigo, pero deja a mi equipo fuera de esto. Para remediarlo, ahora estamos obligando a que el señor 6 se quede con usted. Para que pueda disciplinarlo y trabajar mejor con él. Pero apenas hay espacio suficiente para todos nosotros. Continuó Weiss. Como he notado, Godwitch observó las literas improvisadas que yo había ayudado a hacer en otro tiempo. Le permitiremos que guarde sus efectos personales donde están. Sin embargo, vivirá con usted a partir de ahora. Esto es una mierda, gruñí, dejando caer mi catre. Los cargos son falsos, el jurado está manipulado y exijo un nuevo juicio. Los cargos son ciertos, esto no es un tribunal y la decisión es definitiva, afirmó Godwitch. Además, hay muchas otras razones pendientes. ¿Cómo qué? Preguntó Jan, claramente poniéndose de mi lado. Número 1, dijo Godwitch con calma. Agredir a un profesor con una taza de pudín. Eso tomó a todos menos a mí un poco desprevenidos. Lo estaba ofreciendo por la paz, y te lo hiciste a ti mismo. Número 2. El conserje ha descubierto que usted guardaba un arma de fuego cargada en su habitación. ¿Sigue haciendo eso? Susurró Ruby. ¿Tenemos un conserje? Pregunté. Sí, has estado durmiendo en su armario, respondió Godwitch con recato. Y, número 3.
Se ha descubierto que alguien ha estado manipulando el sistema de caldera del dormitorio, que también está ubicado en tu habitación. No puedes probar nada. Espera, ¿eres la razón por la que hemos estado tomando duchas frías la semana pasada? Dijo Jan, cambiando rápidamente de lado. Oh. Te dejaré para que te instales, dijo Godwich sonriendo. Se dio la vuelta y salió de la habitación. Ah, y felicitaciones por decirles finalmente la verdad. Con eso, Godwich cerró la puerta, dejándome atrapada en una habitación con mis nuevos compañeros de litera. Entonces, Six, dijo Jan, sonriendo de una manera poco amistosa. ¿Quieres explicarme por qué no hemos tenido agua caliente durante la última semana?